Parque Eólico Arauco, 100% eficiente, inteligente y renovable. Cuidamos la salud del planeta generando energía limpia en franca lucha contra el cambio climático. Parque Eólico Arauco, conquistando la fuerza del viento. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Shell Argentina auspicia este programa. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. El Banco Provincia tiene una nueva app Cuenta DNI con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa. Usa Cuenta DNI de Banco Provincia y ten el banco donde vos estés. En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. ¿Sabías que Voi es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info@voiconenergia.com.ar. Voy con energía. En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita poniendo nuestra mejor energía. Acompañamos al IBIME del CONICET en sus tareas de investigación. Edenor, es tu energía, la mejor energía argentina. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda os gritos do seu sangue. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña una historiadora, investigadora y escritora. Es licenciada en Historia, egresada de la Universidad de El Salvador. Ha sido profesora titular de Historia de América Latina en la Universidad de Belgrano. Es miembro de la Academia Nacional de Historia, de la Academia Nacional de Educación y de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Presidió el Instituto de Investigaciones de la Manzana de las Luces, es miembro consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, integró la Comisión de Cultura de la Fundación El Libro, es directora honoraria de la revista Todo es Historia, colabora habitualmente con los diarios La Nación, Clarín, La Gaceta, Perfil, entre otros medios. Ejerció la docencia a nivel secundario y universitario y ha dictado conferencias en el país y en el exterior. En televisión coordinó los programas de Todo es Historia, fue directora del Museo Presidencial de la Casa Rosada entre 1988 y 1989. Volvió a la función pública como secretaria de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre sus libros se encuentran La Argentina, Historia del País y su Gente, La Primera Presidenta, Isabel Perón, Una Mujer en la Tormenta, Roque, Sáenz Peña, el presidente que forjó la democracia moderna, Mujeres de Rosas, Mariquita Sánchez, Vida Política y Sentimental, Los Estancieros de la Colonia hasta nuestros días, La República Dividida,
1943, su más reciente libro, El fin de la Argentina liberal, el surgimiento del peronismo. Ha recibido el premio Conex de Platino, el Santa Clara de Asís, la medalla del Bicentenario, es oficial de la Orden de Mérito de Chile y caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Hoy nos visita en Voces y Memorias María Sáenz Quesada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme, Hernán. Tu reciente libro, 1943, decís en el prólogo una frase que me resultó muy interesante. Todo libro de historia es consecuencia del cruce entre las preguntas del autor al pasado y la relación con el medio cultural en que vive. Si las preguntas giran solamente en torno a las obsesiones de quien investiga y escribe, la obra corre el riesgo de permanecer en los estantes de librerías y bibliotecas. ¿Cómo haces para lidiar con esto como investigadora y aparte como divulgadora de tantos años en toda su historia? Yo creo que toda mi vida he tenido la vocación por la historia, pero también la vocación o el interés por el mundo de la política, por el mundo de las letras, por lo que ocurre en la sociedad, y esto a veces me permite una cierta intuición de cuáles son los temas que son atractivos dentro de lo que está en juego en materia historiográfica en la época. Y es decir, es muy complicado elegir un tema. No hay que elegir, por lo menos en mi caso, no me gusta elegir un tema muy trillado, sino un tema en el cual yo pueda aportar algo nuevo, sea porque tengo una documentación diferente, novedosa, que eso es lo más fantástico que pueda haber, o porque hay una forma de reinterpretar documentos ya escritos, o porque los tiempos han cambiado y se necesita una mirada desde ahora. De manera que esto es lo que ha jugado con mayor o menor éxito en distintos libros, y yo creo que aunque alguna vez hayan quedado en los anaqueles, los libros tienen peso propio, tienen vida propia, y eso uno lo va viendo en la medida que los comentarios, las personas que inesperadamente redescubren un libro publicado hace tiempo y encuentran que es lo que ellos necesitaban para darse una respuesta a preguntas que hay en su vida. Y lo que me ha pasado con 1943, yo lo empecé a escribir hace 4 años largos, y obviamente entre que la búsqueda de documentos, algunas entrevistas, digamos, a las pocas personas que todavía están de aquellos años, luego contratar el libro, escribirlo, todo eso me demandó 4 años largos, y de repente al ponerse en circulación en un momento muy malo para el libro, como todos sabemos, de baja del libro, y no solo por cuestiones económicas, sino también por la dura competencia de Netflix y otros medios, bueno, de repente el libro interesó, siguió interesando, y me encuentro realmente con muchísimos comentarios de distinta índole, como que el libro era necesario. Y claro, después de tanto trabajo es muy grato eso. Y aparte, ese 1943, que es, como decís en el título, la fundación del peronismo, ¿no? Claro. Pero por el otro lado también es olvidado por el peronismo, porque pocas veces quieren recordar que Perón formó parte de ese 4 de junio de 1943 y que prefieren que arrancó en el 45, el 17 de octubre. ¿Cuál es el objetivo que buscas con este libro? Claro, el baño de masas de Perón en el 45, el 17 de octubre, ha suscitado mucha más impacto y mucha más simpatía y mucho más corrección política, sobre todo para un partido que se siente representante del pueblo argentino en líneas generales, que un golpe militar nacionalista, de derecho, ultracatólico, cuyos documentos, si leemos lo del GOU, realmente nos parecen realmente de otros tiempos, de otras edades. Pero por otra parte también es cierto que la época del 1945, que aquel famoso libro de Félix Luna, que se cumplió el cincuentenario hace poco, y todo lo que se ha trabajado sobre el peronismo y el ascenso de Perón, me parece que ya estaban vistos, claro, y que siguen siendo. Ahora está el aporte de Samuel Amaral sobre las elecciones del 46, hay mucho material.
En cambio, en 1943, ese golpe militar, había mucho trabajo sobre el golpe de hace unos cuantos años, hay libros importantes sobre la época, pero necesitaba una mirada más completa y sobre todo lo que yo intenté dar es algo que a mí me gusta mucho, que es dar la época, sí, el marco de toda una época, centrándome en los años 43 hasta mediados del 44, cuando Perón ya se convierte en vicepresidente de facto de la nación y ya el golpe tiene todo su futuro más o menos marcado, pero también los antecedentes de toda esa situación y esa Argentina cuya pujanza, debo confesar que al estudiarla me sorprendió. Si yo sabía, se ha hablado mucho de que la recuperación económica después de la crisis del 30 tuvo que ver con la política de Federico Pinedo, ministro de Hacienda y figura relevante de los conservadores de esos años, pero cuando uno lo mira en la perspectiva no solo de la actividad económica, sino también de la actividad literaria, cultural, de las izquierdas, de las derechas, la actividad científica, la formación de nuevas camadas de investigadores, de médicos, de futuros premios Nobel, pero también la pujanza del cine argentino, que en 1942 estuvo en el momento más alto de su historia, con exportaciones a todo el continente de habla hispana, no digamos el libro argentino, la edad de oro del libro argentino eran esos años, pero también el teatro, el radioteatro, toda esa Argentina del tango auténtico, no porque es for export, sino porque nos gusta a los que vivimos en estas ciudades. Y por otra parte, algo que también me gustó mucho, que es el rescate del argentinismo, del sentimiento argentino, a través del conocimiento del país y del reconocimiento de quienes habitan las grandes ciudades del litoral hacia la Argentina profunda, hacia los caminos del interior, que gracias a las comunicaciones, a las nuevas vías de comunicación, a que los viejos caminos de herradura son reemplazados por rutas bastante buenas, a las rutas nacionales, a la opción de YPF también, empieza a hacer algo interesante. Y yo te voy a confesar algo, Hernán. Este verano me dediqué un poco a recorrer ese turismo de los años 30-40. Estuve en el magnífico hotel Tunquelén, que se construyó en esos años. Están un poco antiguos, pero son maravillosos y que representa un poco todo ese esfuerzo de arquitectos, paisajistas, emprendedores. Y lo mismo me pasa en la zona de la playa Bristol, que fue urbanizada como balneario de masas en esos años. Y no digamos en un lugar misterioso que acabo de visitar, que es el castillo de Mandelt, en la cumbre, donde estuvo aquel misterioso empresario, que vos conocerás bien, ¿no es cierto?, Fritz Mandel, acusado de nazi, pero en realidad expropiado por los alemanes porque tenía alguna ascendencia judía, y que a fines del 43 compra ese gran edificio construido por un millonario rosarino y lo constituye en su lugar, ¿no? ¿Cómo haces hoy con la problemática que tiene la conservación de documentos en Argentina para investigar todos estos temas? No solo esto, sino todos los que te ha tocado investigar. Porque hay tan poca cultura del guardar documentación. Hay más de la que uno piensa. Sí. El problema es buscar, y por supuesto, después de muchos fracasos, uno encuentra elementos. Yo tuve mucha ayuda de algunos amigos, Roberto Zaretto, Guillermo Gació, que, por ejemplo, Zaretto llegó un día a casa, había traído desde Mendoza un enorme archivo del senador Suárez Lago, y había rescatado, simplemente la familia se lo prestó, y yo lo tuve 1 año y medio o 2 años en casa, de manera que esto me familiarizó con documentos de alguien que por su importancia como senador clave de mendocino en el Senado de la Nación, todos los asuntos importantes de alguna manera pasaban por sus manos. También muy generosamente el nieto de Robustiano Patrón Costas me facilitó documentos de su archivo. Y así tuvo muchas experiencias importantes, y también debo decir que quedaron muchos documentos en el Archivo General de la Nación que yo no consulté, y que apenas terminado mi libro veo que un
profesor López, ha escrito algo muy importante sobre Ortiz, sobre documentos del archivo. De manera que creo que a veces uno dice, no hay documentos, pero los hay. Sí, no, pasa que muchas veces se han perdido muchísima documentación. Por ejemplo, el archivo del Ministerio de Guerra, todo el siglo XX está perdido. Entonces, cuando uno quiere reconstruir muchas partes de la historia, a veces se hace muy difícil desde la documentación oficial. Pasa de tener que recurrir a archivos privados. Que son muy sabrosos porque hay otro tipo de documentos, ¿no? Estamos conversando con María Sáenz Quesada. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, la habanera de la ópera Carmen. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien au vain qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. Rien n'est fait, menace aux prières, l'un parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, prends garde à toi. Era la habanera de la ópera Carmen de Bizet, que eligió María Sáenz Quesada para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? No, me encanta. Carmen me parece una cosa gloriosa. Cada vez que la escucho la disfruto, la ópera entera inclusive. Es tan bella y tan entretenida además y tan dramática, que es una de mis preferidas. Recién hablábamos de tu libro, 1943, y en alguna entrevista decías que de algún modo eras producto de esos años, de ese 1943, que incluso que tu familia te había tenido mucho que ver con el nacionalismo católico. ¿Cómo recordás esos años? Lo que pasa es que muchas de las personas que menciono en el libro fueron conocidos, o de mi padre, que era un activo dirigente del nacionalismo, de la derecha nacionalista y redactor de la revista Nueva Política, que me ayudó también tener los tomos de esa revista para entender la mentalidad de esa época y de ese sector. Mis tíos también estaban en esa línea, y dentro de las mujeres de la familia la acción católica era muy importante. Es decir, mi tía Sofía Molina Pico fue la que hacía la revista Primeras Armas, dirigida a los chicos de la Acción Católica, y lo que me sorprendió al estudiar estos temas desde el punto de vista ya como historiadora, es que esa revista se consideraba una revista muy interesante, como, digamos, dirigida a un público infantil y manejada para mí era algo familiar, porque lo he visto en casa siempre, de manera que todo ese ir y venir de lo público a mi vida privada y a mis primeros recuerdos, y también a muchas cosas de las que tuve que alejarme, separarme, a medida que tomaba mis propias decisiones de vida y mis propias opiniones políticas, me resultó especialmente atractivo, fue uno de los atractivos del libro, es tomar esa visión de lo que había sido mi infancia y mi grupo familiar también.
Sí, recién decías que también el alejarte. En una entrevista decías que de chica siempre estuve habituada a ver todo lo que el mundo decía que era diferente, y más tarde fui diferente a lo que se decía en mi casa. Ya no sé en cuándo lo dije, pero bueno, es un poco verdad, pero de todas maneras mucho de eso también queda, ¿no? Es decir, yo no puedo escribir con encono contra los que me rodearon. ¿En qué momento se produce ese alejamiento de esa época? Con el tiempo, con bastante tiempo, con la experiencia de la política argentina tan dolorosa, con la necesidad de vivir mi propia vida, porque toda esa vida con pautas muy rígidas era muy difícil de seguir adelante, de manera que de a poco mi hermana y yo nos fuimos emancipando de todo eso, pero sin cortar los lazos afectivos de ninguna manera. Era una familia originalmente que había formado parte de los inicios del peronismo desde el nacionalismo. Claro, mi padre lo conoció a Perón rompen... en el 43, sí. Pero lo que yo cuento ahí es una anécdota que me parece muy pintoresca, que él y su grupo de amigos le aconsejaron a Perón que no aceptara ser secretario de Trabajo y Previsión. Y mi padre le dijo concretamente, es una cáscara de banana, cuidado, coronel. Perón se acordó de eso, se alejó totalmente de este grupo, y 2 años más tarde se lo encontró mi padre cuando asumía la presidencia y le dijo, ¿se acuerda Quesada de la cáscara de banana? De manera que ahí terminó toda su relación. Pero este primer nacionalismo, sí, Perón y González, el otro coronel de Gauss, jugaron mucho con los primeros nacionalistas, los nombraron en cargos, sobre todo en el ambiente universitario, intervenciones en las universidades, como la de Carlos Obligado, a la Universidad de Buenos Aires, la de Tomás Casares, y en las intervenciones a las provincias. Y ahí fue donde se dio mucho la persecución judía en Entre Ríos, sobre todo a las colonias judías. En otros lados no tuvo la misma virulencia, porque tampoco había una presencia tan importante en la vida provinciana como en el caso de Entre Ríos. Pero luego todo el grupo nacionalista que se hizo peronista se quedó cerca de Perón. Y ahí hay muchos casos, hay muchos ejemplos, y yo me río muchas veces cuando leo los eslogans del peronismo, la vuelta de Obligado, todos ciertos eslogans del peronismo actual. Uno recuerda aquellos viejos preceptos que defendían escritores como Manuel Gálvez, que era muy próximo a mi familia, y tantos otros, ¿no? ¿Y cómo se vivió en tu familia esos años del gobierno peronista luego de haber No, separado, finalmente ¿no? Eran todos antiperonistas y formaron parte también clásico de la gente que apoyó el golpe militar del 55 con Lonardi. ¿No es cierto? Eso también es un clásico. Así como en el 43 el golpe contra Castillo unió a nacionalistas del GOU con liberales o liberales discretos de Rawson, que duraron 48 horas y predominaron después los nacionalistas. En el 55 fue al revés. Lonardi, digamos, acompañado por nacionalistas, duró 6 o 7 semanas y luego vino el sector más liberal del ejército con Aramburu y Rojas. Pero lo que te decía es cómo se vivía todos esos tiempos que fueron tan convulsionados. La ruptura sobre todo de Perón con la Iglesia, que ya se venía dando de mucho antes, sí, fue vivida como muy dramática. Y ahí sí yo recuerdo que las monjas del colegio donde yo iba se refugiaron en los días de junio y de septiembre en casas de familias amigas, vecinas, en el Colegio Santa Unión, que quedaba en la calle Esmeralda, no muy lejos de esta emisora. Bueno, siempre recordás que los bombardeos del 55 se dieron incluso cerca de tu propia casa. Claro, sí. Eso es inolvidable, sí, fue terrible. Y que eso te había impactado mucho. ¿Qué recuerdo te queda de ese momento? El recuerdo del gran terror que produce el estampido de una bomba y alguna víctima que hubo cerca también, ¿no? Incluso decías que en alguna entrevista te escuché que decías que cuando ibas al colegio secundario, cuando ibas al colegio católico, incluso habías mantenido discusiones con tu profesora de educación democrática sobre el tema del petróleo, que era un tema fuerte entre nacionalistas, ¿no? Claro, también el tema, la profesora de educación, era profesora de historia, excelente profesora,
Y ella planteó el tema y planteó a las alumnas que discutieran. Y yo me documenté todo lo que pude, y por supuesto que los primeros 2, 3 argumentos ella los rebatió, pero seguimos siendo muy amigas hasta su fallecimiento. Es decir, yo después estudié historia y nuestra relación siempre fue excelente, ¿no? También eso muestra que no era tan mala la educación que uno recibía, porque había una invitación al debate. ¿Y tu formación política en ese momento? ¿Tenías interés por la política? Sí, tenía interés, pero yo demoré muchos años. Yo me adherí al radicalismo poco antes de que, digamos, en la última crisis del gobierno militar, yo me acerqué a los radicales de Alfonsín, y ahí ya sí me encolumné porque estuve en una de las marchas por los derechos humanos más importantes que hubo, creo que fue en diciembre del 82, en la columna de los radicales, con boinas blancas y todo eso. Y de allí trabajé en el Centro de Participación Política y ahí tuve una clara definición radical. ¿Y qué te atrajo de Alfonsín? Bueno, obviamente la idea de la República Democrática, la idea de una sociedad más tolerante y, bueno, el enorme atractivo de Alfonsín, pero también el ejemplo de Ilia, que había sido tan menospreciado en su momento, y, bueno, tuve oportunidad de homenajear a Ilia en el Congreso cuando falleció. Y, bueno, después dirigí el Museo de la Casa de Gobierno con Alfonsín, estuve muy cerca de él en ese dramático final, y luego también me alejé cuando Alfonsín y el Pacto de Olivos, me acerqué más a De la Rúa y trabajé con él, de manera que tuve una experiencia, un compromiso muy, muy fuerte. ¿Y dentro de tu familia cómo se vio ese acercamiento al radicalismo? No, mi familia murieron hace mucho tiempo y no... Algunos de mis primos dicen, soy la única radical de la familia, pero bueno, ya eso está bien considerado, ¿no? Porque el nacionalismo de esa época también, eso ya no existe, también no. Se oponía al radicalismo. Claro, bueno, Irigoyen era terrible, pero no, eso ya no tiene mucha importancia. Tengo amistad y respeto de toda mi familia. ¿Y te reconciliaste con Alfonsín después con el tiempo? Sí, por supuesto, sí. Lo que pasa es que el Pacto de Olivos y la idea de la reforma constitucional para que Menem continuara me chocó mucho, por supuesto. Puedo haberme equivocado, simplemente en ese momento me resultó doloroso, pero creo que también dejé de verlo como un ídolo único, que esto no es bueno en política. Lo vi con lo positivo que hizo y con errores también, haberse quedar demasiado al frente del partido, no haber dejado que surgieran figuras importantes, pero bueno, creo que el reconocimiento que debemos tener a Alfonsín por todo lo que hizo en esos fantásticos 5 años y medio de gobierno es suficiente para su figura histórica, ¿no? Estamos conversando con María Sáenz Quesada. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo. Que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular, porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa 0 y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Voces y Memoria. 1 hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente.
Seguimos con más Voces y Memorias conversando con María Sáenz Quesada. Recién hablábamos de un poco de Alfonsín, de la época radical. ¿Cómo recordás el paso por la política? Lo recuerdo como una experiencia importante, de un momento de gran entusiasmo en que uno sentía que podía cambiar las cosas, y luego también como algo que no es enteramente para mí. Si yo fui 2 años secretaria de Cultura, fue una experiencia muy enriquecedora desde el punto de vista de experiencia, pero me di cuenta también que la política y la política de comité, etcétera, no es para mí, porque no tengo el temperamento, ese gusto por el poder, ese gusto por decidir sobre los otros. Sí creo que se pueden hacer muchas cosas en política, o algunas cosas si uno está muy decidido a hacerlas, pero hay que tener otro estilo, y el mío es más intelectual. Me gusta más el estudio y intervenir, sí, en la vida de mis conciudadanos con libros. ¿Y qué diferencia hubo entre las dos gestiones? En trabajar con Alfonsín en el Museo de la Casa Rosada y en trabajar con De la Rúa. No, muy diferente, porque Alfonsín obviamente tenía otros temas, era el pleno momento de las rebeliones militares. Pese a todo se abrió el museo, pese a todo se hicieron conciertos al aire libre, y él me parecía muy lindo eso, pero no tiene nada que ver. El trabajo con De la Rúa era un trabajo mucho más directo como secretaria. En esa época, hoy se llaman ministros, de manera que era un trabajo día a día, y bueno, eso fue también una experiencia importante, sobre todo por el conocimiento que a uno le da de todo el medio cultural de la ciudad de Buenos Aires, de sus posibilidades enormes. Yo creo que en materia cultural lo que tiene que hacer la autoridad política es crear puentes, vincular, porque la iniciativa cultural entre nosotros es muy alta, de manera que más que, salvo cubrir algunos espacios que no estén, es relacionar y vincular lo más importante. ¿En qué momento es el que decidí ser historiadora? ¿El que me define? Sí, no, ¿en qué momento decidí ser historiadora en tu vida? ¿Cuándo fue? No, decidí, yo era muy vaga de chica, de manera que no era muy, estudiaba sí, pero para eximirme. Y cuando tenía que elegir una carrera, no tenía mucha definición, pero finalmente entré en historia, quizás porque no había examen de ingreso. Lo que pasa es que a medida que me empezó a ir bien, y me empecé a meter más en la carrera, me gustó, pero por el momento sin demasiado compromiso con los temas. Luego tuve la oportunidad de enseñar historia medieval en un profesorado, y eso me resultó muy formativa, las lecturas de sobre todo los libros franceses sobre el Moyen Âge, todo eso, o italianos. Y luego empecé a escribir en toda esa historia, y me acuerdo que le dije a Félix Luna que voy a escribir sobre temas que no fueran muy comprometidos. Y bueno, finalmente ahora estoy escribiendo el 43, Isabel Perón, La Libertadora. Me fui entusiasmando. Reconozco que cada vez me fui exigiendo más a mí misma, proponiéndome metas más ambiciosas, que aproveché cierta facilidad que tengo para sintetizar, y también el gusto por la literatura para tratar de hacer que sean más legibles los temas. Y bueno, primero escribí un primer libro sobre la época de Caseros, pero luego con los estancieros realmente creo que tuve un acierto, porque mezclé un poco de lo que hay en mi familia, que es una familia, además de ser nacionalista, familia criolla de la provincia de Buenos Aires, con antecedentes tengo un tío folclorista que fue bastante destacado, Justo Sáenz, y que bueno, siempre estaba preocupado con el pelo, los colores de los caballos, todo eso. Pero la vida del campo también la tenía cerca. Entonces, mi libro tiene algo de alguna manera de alguien que está cerca, que se siente más cerca de esos temas, pese a que soy un bicho muy urbano, ¿no? También, ¿no? ¿Qué diferencia hay en tu concepción, o cómo era tu concepción de la historia, lo que esperabas en ese momento y la que ves hoy, después de tantos años de carrera? ¿Mi trabajo? Sí. ¿Cómo veías la historia en esa época, tus comienzos, y cómo la ves hoy?
siempre la veo con bastante temor a los temas y me cuido muchísimo de hacerlos, pero al escribirlos. Pero me acuerdo cuando escribía Los estancieros, y creo que lo puse en el prólogo de la edición definitiva, yo tenía dos temores muy grandes. Uno era el grupo de los que luego fueron mis amigos, Ezequiel Gallo, Roberto Cortés Condes, que estaban allí con la historia tan rigurosamente econométrica y todo lo que estaban allí en el Instituto de Itela, hoy universidad, y que iban a decir de que yo me atreviera, o Alperín, que era un monstruo ya, lo que yo me atreviera a meterme con estos temas. Y por otro estaba la figura de mi tío Justo, aquel folclorista que sabía tanto de caballos y que consideraba que mi hermana y yo éramos dos afrancesadas, que no nos importaba nada las cosas de campo. Entonces yo estaba ahí preocupadísima de hacer buena letra. Bueno, escribí el libro, que iba a ser más ambicioso, pero Luna me dijo, no, hasta acá está muy bien, anda a publicarlo. Y de repente se publicó y me enteré que en la sociedad rural que se había inaugurado la exposición, la gente iba con el libro bajo el brazo. Y que estaba tenía un éxito impresionante. Bueno, yo no podía entender qué pasaba, porque no me lo había imaginado ni remotamente. De manera que eso fue algo que me posicionó, la gente conocía el libro, pero no quién era la autora. Y eso es bueno también, pero tampoco había en esa época, era finales de la dictadura militar, muchos ámbitos donde escribir, y mucho menos en los medios, de manera que uno era esa persona que había escrito el libro, pero nadie te conocía. Después ya cambió mucho con la democracia, hubo otros canales, la misma actividad política hace que uno conozca a mucha gente y se vincule con otros grupos. Y bueno, ya estaba encaminada y empezaba la historia de las mujeres, y con Mujeres de Rosas y con Mariquita Sánchez realmente me fue también muy bien. Después dejé de escribir sobre mujeres, porque no quería convertirme en una escritora de un solo tema, ¿no? Claro. Y quería ser más amplia, por lo cual mis títulos han ido cambiando y yo creo que se han ido enriqueciendo en esto. ¿Lo retomaste con Isabel? ¿Cómo? ¿Lo retomaste con la biografía de Isabel? Lo retomé con Isabel, después de hacer la historia argentina, pero también me animé con Roque Sáenz Peña, sí. Y luego estos temas, grandes temas políticos. Uno es Isabel, porque en realidad es Isabel más que ella a la época, la crisis del 74-75, previa al golpe militar, y luego La Libertadora, que me dio mucho trabajo, y este último que también me dio mucho trabajo, 1943. ¿En cuál te sentís más cómoda para trabajar? ¿En la biografía o en el libro de historia tradicional? Depende. En la biografía tiene una enorme dificultad, hay que hacer de interesante, y eso es muy complicado. Hay personajes, las Mujeres de Rosas, se arreglan solas porque son muy divertidas. Mariquita también, pero Roque Sáenz Peña había que armar algo con momentos muy entretenidos y otros que no lo eran. De manera que la biografía tiene sus problemas, y a veces para narrar una vida, no es tan simple. En cambio, estas grandes panoramas, como puede ser este de 1943, en el fondo, pese al enorme material que a uno lo abruma y que ahí hay que ordenarlo, son más fáciles. Porque ahí hay que elegir materiales riquísimos. Por ejemplo, ahora uno de mis lectores es Carlos Alonso, el gran pintor nuestro, me dijo, lo leí en 3 días, y además yo me acuerdo que yo estaba en la Universidad de Cuyo y era profesor Cortázar, y nos encontramos en una corrida estudiantil y él parecía un estudiante, le dice. Es decir, hay elementos muy, muy entretenidos, incluso en un año tan dramático, porque está toda la guerra como marco de este periodo. La guerra es tan atrapante que por momentos me costaba leer lo que pasaba en la Argentina cuando veía los titulares de las batallas, las enormes batallas de los aliados y el Eje en ese año dramático de 1943, el Kursk, que a mí me enteré que era mucho más importante casi que todas las batallas que se habían dado, ¿no?, en la guerra. En el caso de este libro, el de La Libertadora, del de Isabel Perón, ¿cómo haces para distanciarte de la época que viviste?
como historiadora? Yo creo que uno tiene una gimnasia profesional que cada vez es mayor, obviamente con el peso de los años uno va teniendo más gimnasia profesional, que para eso sirve bastante. Es decir, uno tiene que ver la mirada de todos. Yo incluso en 1943, que es un tema muy polémico, recordemos que hay quienes dicen que ahí se pudrió todo en la Argentina o que ahí nació lo mejor de la Argentina, yo digo, no pretendo que ningún lector se convenza de lo que yo estoy diciendo. Lo que trato es de aportar documentos de un lado y del otro para que cada uno vaya haciendo su propio dossier o haga su propia búsqueda. Y yo creo que hay que ser respetuoso, no tratar de imponer, porque además es contraproducente. Nadie se convence porque uno lo quiera convencer de algo. Yo lo que trato de ser es lo más honesta posible, y se lo dije, por ejemplo, a estos descendientes, ustedes me prestan los temas, pero yo no voy a hacer una apología. Y esta gente muy caballerescamente me dijo, entiendo que vos sos una historiadora, de manera que aunque por ahí les disguste alguna cosa que uno pone sobre su pariente, aceptan prestar los documentos libremente. O sea, yo creo que hay más cultura en ese sentido, aunque no deja de haber quienes vigilan que dice uno del abuelito, entonces no le prestan nada. Bueno, también me pasó. Estamos conversando con María Sáenz Quesada. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, como dice o poeta, en la voz de Vinicius y Toquinho. Quem já passou por esta vida e não viveu, pode ser mais, sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Pior que a descrença, mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair, pra quem soma se a gente pode dividir. Eu francamente já não quero nem saber de quem não vai porque tem medo de sofrer. Ai de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Ai de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Quem já passou por esta vida e não viveu, pode ser mais, sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ai, quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Mesmo amor que não compensa, é melhor que a solidão. Abre os teus braços, meu irmão, deixa cair, pra que somos a gente pode dividir. Eu francamente já não quero nem saber de quem não vai porque tem medo de sofrer. Ai de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada, não. Ai de quem não rasga o coração, esse não vai ter perdão. Quem nunca curtiu uma paixão, nunca vai ter nada. Era como dice o poeta, en la voz de Vinicius y la guitarra de Toquinho. Había pedido María Sáenz Quesada algo de Vinicius. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te gusta de Vinicius?
Todo es maravilloso, su poesía, su alegría, su sentimiento tan hondamente brasileño. Creo que no hay que explicar mucho porque le gusta a uno Vinicius. Recién hablábamos un poco de tus libros y de los temas que venías tocando. ¿Cómo es tu método de trabajo? Mi método de trabajo es, primero, introducirme en el tema de la manera más directa posible. Generalmente hasta copio documentos a mano. Me acuerdo cuando escribía sobre Manuelita Rosas, copiaba las cartas a mano. Ahora, bueno, hago más fotocopias, pero hay mucho aparte hasta manual. Luego, si hay entrevistas, todo lo hago yo. Es decir, no trabajo con equipo ni de ninguna manera. Y busco a las personas, las llamo por teléfono, las entrevisto. En el 43 hay una entrevista muy curiosa que es la de un sobreviviente de la aeronáutica británica en la guerra, un voluntario argentino de origen inglés, que tiene más de 100 años, está mejor que uno, pero entrevistarlo era entrevistar a una página, empezar que alguien que en 1942 se alistaba voluntario para ir a la guerra, la cosa más entonces que volvió, o sea que y después en la guerra de Malvinas fue partidario de la Argentina, es decir, son cosas bastante interesantes. Y luego tratar de conseguir acopiar material, ¿no? Es decir, después a veces es tanto que no lo puedo consultar todo, pero está, y si hay una revisión lo puedo ver, y por supuesto que a veces las mejores cosas llegan al final o llegan después que está publicado el libro. Eso pasa, lo mejor suele ser al final y también después. Me ha pasado con Isabelita, por ejemplo, pero para mí lo más importante es que no haya errores graves. Errores pequeños puede haber, no solamente ratas, que uno ponga 1953 en lugar de 1853, eso pasa. Pero cuando aventuro alguna hipótesis, ver que con el tiempo esa hipótesis se corrobora, y me ha pasado con muchas cosas, o meterme en temas muy complicados de relaciones internacionales, encontrarme con que expertos me dicen, che, pero está muy bien. Eso ha sido satisfacciones muy grandes. Y en el caso de este libro, en los lectores jóvenes he notado mucha sorpresa por la forma en que presento a Perón. No presentarlo con lo que se dijo de él o que él dijo de él, sino con sus propias cartas de esos años. Sí. El Perón joven, que no le gusta Irigoyen, como no le gustaba a la mayoría de los oficiales de su grupo, el Perón de mediana edad, partidario del general Justo, que logra sus ascensos y que está en ese grupo de élite de pensadores militares, cercano a las revistas de oficiales, cercano al coronel Sarobe. Sí. El Perón que llega a Roma y se entusiasma como un turista más, pero un turista que sabe, que se va a la misa cantada en el Vaticano y que se va a recorrer los pueblos de los alrededores de Roma, y que al mismo tiempo admira a Mussolini, y que pronostica bastante bien qué va a pasar con el ejército alemán, en qué va a triunfar y en qué le va a costar más, que viene ya imbuido de admiración por el fascismo a su nuevo cargo de coronel. Y a la hora de trabajar, tenés todo el material ya leído, ¿armás un esquema de capítulos? ¿Cómo vas a hacer? Armo un esquema de capítulos o de temas y voy anotando en unas hojas imposibles, que no sé cómo las entiendo, pues ya no me entiendo la letra muy bien. Voy anotando, por ejemplo, Perón y el Go, donde hay un material, hay uno que por supuesto es el más clásico, ¿no es cierto? Pero después todas las otras llegadas, y entonces voy anotando la página también. Y yo hago también mis propios apuntes, sobre todo al principio, después ya el tema apuntes no. Hay libros muy complicados y con mucho material, como El cuarto lado del triángulo, sobre el nazismo en la Argentina, que son libros que no tienen ni siquiera índice de nombres. Entonces ahí voy anotando, ahí ya no hago resúmenes ni nada por el estilo, pero sí anoto en hojas largas todos los temas que ese libro
me puede aportar. Lo mismo pasa con Sanata, que también tiene mucho material, y luego eso lo voy anotando en estos papeles misteriosos que ahí quedarán, y voy tachando, cuando voy haciendo el texto, voy tachando todo lo que utilicé. Y después hago muchísimas lecturas. Este libro lo leyó Eliana Rascaeta, lo leyó Enrique Molina Pico, que sabe mucho de temas militares, y lo leyó mi marido, que es abogado, que no sabe nada de historia, pero sabe si algo le parece excesivo, aburridísimo, y me dice, mira, esto le podrá interesar a tus amigos de historia, pero a mí no me importa nada, sácalo. Y en general, la verdad que tiene razón, es decir, a veces uno por el gusto de lucirse, que yo leí tal cosa, abruma al lector, lo que con una nota o ni siquiera es suficiente. ¿Sos de corregir muchas veces? ¿Cómo? Si sos de corregir muchas veces. Muchísimo, en la computadora. La computadora ha sido la gran salvación para mí, que siempre escribí mal a máquina, de manera que esto de convertir, cuando terminé el libro, se lo presenté a Roberto Montes, que era mi editor en Sudamericana, me dijo, ay, no me presentes esto con más de no sé cuánto, 1.200.000 caracteres, por favor, ni piense que te lo voy a publicar. Entonces, bueno, le redujo el 20%, pero eso a mí, una vez que está escrito, lo difícil es llevar a la página las cosas. Acortar es un juego. Mucha gente me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo acortaste? Sí. No, es lindísimo acortar. Y uno lo va repuliendo y queda lo más importante, queda lo menos importante queda fuera. ¿En qué momento decís, basta, ya no se corrige más, se terminó? Sí, ese momento no llega nunca, porque después llegan las pruebas y alguna cosita hay que corregir. Pero generalmente cuando está terminado y editado estoy contenta. ¿Qué significó para vos Félix Luna? Creo que fue un gran maestro. Fue un hombre que tenía una idea de la historia muy positiva, que lo veía el pasado y a la profesión de historiador como un regalo de la vida. Quizás porque también a él le resultaba muy fácil escribía casi de entrada, no corregía. Entonces, claro, así es fácil, nunca veía la parte negativa. Que era muy abierto en cuanto a tolerancia ideológica, algo muy raro entre nosotros, entre nuestros intelectuales, que recibía gente desde los superacadémicos a los principiantes con el mismo respeto, y que a todos les ofrecía trabajar en la revista o publicar en las colecciones, que para mí fue muy importante. Yo no solo empecé escribiendo en Toda esa historia, sino que muy pronto pude escribir Los estancieros, por ejemplo, o Mujeres de Rosas, en colecciones que él dirigía. Después ya lo hice por mi cuenta. Y la generosidad y el modo de vida y el modo de acercarse a la historia fueron muy importantes. Quizás no detalles de la forma de escribir o la forma de investigar, eso es diferente. Yo tengo una formación más académica que la de Luna, pero el acercamiento y el saber que lo que se escribe tiene que servir a la sociedad, tiene que ser legible, es un derecho de la gente a conocer su historia y que uno tiene que ser el transmisor. ¿Cuál es el legado que te quedan de tus padres? Mis padres, bueno, la honestidad, el amor a mi país, los afectos, muchas cosas. Y yo fui una niña muy mimada. ¿Y de tu papá? ¿Qué te queda puntualmente? ¿De mi padre? Sí. Bueno, yo comparto muchísimo, por lo pronto, mi biblioteca tiene muchísimos elementos. Con el tiempo y con las mudanzas, alguna parte de sus libros que no me interesaban, por ejemplo, el aficionado a la navegación, de vela, etcétera, todo eso me fui desprendiendo. Pero una parte sustancial de mis libros, relatos de viajeros, todos esos libros que me ayudaron a escribir historia, que muchos fueron publicados justamente entre 1939, 40, época en la cual se publicó muchísimo de fuentes, y luego colecciones. Los libros de Sarmiento ya no son herencia de mi padre, sino de mi abuelo, y realmente para mí fueron fundamentales, porque cualquier tema que uno necesite, el índice, y ahí está Sarmiento opinando,
con su locura, pero opinando muy bien. De manera que el vínculo con mi padre tiene mucho que ver con los libros, con su hispanismo, con aspectos de la vida cotidiana, con su señorío también. Y bueno, fui una gran mimada del papá. ¿Y de tu mamá? ¿Qué es lo que te queda? Mamá también. Mamá era mamá no era nacionalista, sino que estaba más en la línea liberal, si se puede decir. Era muy amiga de las tías de Mujica Lainez, era una apertura, una cosa diferente. Y a su modo era bastante feminista. Es decir, en ambos casos, tanto mi padre como mi madre, les parecía muy bien que mi hermana y yo tuviéramos carreras universitarias, no había ningún obstáculo, que mi hermana estudiara en la UBA, fue bien visto por mi padre, de manera que había restricciones, pero no tantas. María Sáenz Quesada, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Hernán, por esta revisión de historia y vida. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en una nueva emisión de Voces y Memorias. En la operación técnica, Gerardo Subirana y Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Si salís a caminar o a practicar deportes, no ensucies los espacios naturales. La basura no vuelve sola a casa. Llévala con vos hasta un contenedor de residuos. Es un consejo de Parque Eólico Arauco. Compromiso con el ambiente, compromiso con la vida. Shell Argentina auspició este programa. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. El Banco Provincia tiene una nueva app Cuenta DNI con la que podés mandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quédate en casa. Usa Cuenta DNI de Banco Provincia. Y ten el banco donde vos estés. En Pan American Energy sabemos que trabajar para generar energía no es fácil. Por eso invertimos, nos preparamos y planificamos. Porque hacer las cosas bien es la mejor manera de hacerlas. ¿Sabías que Voi es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info@voiconenergia.com.ar. Voy con energía. En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita poniendo nuestra mejor energía. Acompañamos al IBIME del CONICET en sus tareas de investigación. Edenor, es tu energía, la mejor energía argentina. ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar. Consulta tu saldo, informa la lectura de tu medidor, descarga y paga tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor.